hacer un poquito más. Bueno, esta etapa es previa a todo procesamiento de datos. Generalmente, cuando se procesa una información de un medio analógico que viene por una conversión de datos, puede presentarse diferentes fenómenos. Entre uno de ellos es el acoplamiento de diferentes frecuencias o el ruido por la inmersión de dispositivos externos al proceso, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo que es el procesamiento, de preprocesamiento de datos, eliminación de ruido, ¿no? Vamos a ver, vamos a mencionar cómo es la captura de datos, los tipos de ruido y específicamente el ruido blanco, los espectros de frecuencias asociados a este tipo de señales o al complemento de estas señales a señal principal, algunos conceptos de filtros y los filtros digitales FIR y IR y algún ejemplo anterior. ¿Listo? Entonces, veamos este concepto rápidamente. Cuando nosotros vamos a adquirir una información, adquirir datos, normalmente esto pasa por un proceso de conversión de un tipo de energía a otro tipo, ¿no? O del mismo tipo, pero por medio de un proceso de cambio de nivel o cambio de referencia de la señal. Así pues, cuando nosotros queremos hacer la medición de la altura de algún sistema mecánico, utilizamos sensores de posición, sensores posicionológicos, y estos no necesariamente nos proporcionan el valor exacto. O podemos admitir una cierta precisión, pero aún así siguen estando con cierta tolerancia de error. Entre ellas se generan ciertas señales externas al medio, además, que se les denomina interferencias, ¿no? Son elementos externos que eh, pueden provocar medidas falsas, ¿no? Entre ellas, o efectos aleatorios ambientales que no podemos gobernar. Y sí podemos tal vez hasta eh, apreciar, pero no modificar o alterar. Esas son las denominadas señales de ruido. Como estamos mostrando ahí, en la gráfica hay una señal original, un tren de pulsos, y se acoplan a él el ruido analógico. El concepto de ruido, o también el ruido blanco, es toda señal no deseada que se mezcla con una señal útil que se quiere transmitir. Nos referimos al concepto de transmitir, es el que quiere transportar hasta el controlador, como son el sistema de diseño de control o el receptor de algún otro dispositivo. Entonces, aquí vemos la primera figura, una representación de un ruido unidimensional, ¿no? Donde eh, la señal va oscilando en diferentes rangos, en diferentes niveles, ¿no? Pero el ruido no solamente puede ser unidimensional, sino puede ser multidimensional. En la segunda gráfica vemos un ruido definido en dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones en un plano representado mediante puntos. El ruido blanco es una señal aleatoria, como dice, es un proceso estocástico que se caracteriza por el hecho de que sus valores y señales en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. No hay una relación entre ambas, ¿no? Entre un pasado, el pasado y el futuro de dos estados de una señal denominada ruido blanco. Un momentito, por favor.
Disculpen. Mm, esto ya. Aquí vemos algunos tipos de ruido, ¿no? El ruido de fondo, como dice, generado por su ambiente o en ausencia de fuentes de ruido externas. Esto sucede, por ejemplo, cuando la señal que deberíamos recepcionar o capturar eh, se encuentra nula, o sea, es con un valor cero. Entonces tenemos algo que, como recepcionamos otro tipo de señal, que podría ser un ruido de señales externas aleatorias, ¿no? Siempre se encuentra en ese estado. Ruido estacionario, cuyas características permanecen relativamente constantes en el tiempo. Eh, Ejemplo, nosotros si quisiéramos medir o capturar la señal de energía eléctrica en una línea, seguramente vamos a tener una señal de ruido debido al ambiente, como es los rayos del sol que pueden provocar inducción alrededor de la línea y se genera, ¿no? Estática. Esa señal es la que vamos a tener y en forma estacionaria se va a mantener en el tiempo. Un ruido estructural, esto por elementos mecánicos, igual, son elementos ambientales que por el pasar de las, o el pasar o el efecto mecánico de los objetos pueden provocar inducción alrededor de los conductores. Estamos hablando esto en referencia a señales eléctricas porque por lo general son dispositivos eléctricos o electrónicos quienes pueden recepcionar o capturar en mejor calidad la información. No es la única forma, por si acaso, ¿no? Hay sensores mecánicos, por ejemplo, un sensor de nivel de posición puede ser de mercurio, generalmente utilizados en los calderos, en los sistemas de refrigeración o calderos para el tratamiento de agua. Normalmente, como son instrumentos que manejan humedad y deben manejarse un sistema de medición de nivel, que están como un balancín. Entonces se utiliza estos sensores de contacto, que son los sensores de mercurio. Entonces estos pueden provocar, ¿no? Ruido, con efectos mecánicos también, vibraciones, como dice ahí. El ruido impulsivo, un ruido fluctuante de manera, sabe que es un breve instante de tiempo. Esto, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, la caída de un rayo, ¿no? Entonces son ruidos que tampoco podemos ordenar, seguramente que nos va a provocar alguna discrepancia en las medidas que debemos tener, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de fuentes de ruido. Y no solamente son las únicas, ¿no? Hay otras más. Bueno, de todas maneras, um, una de las herramientas para poder analizar este tipo de fenómenos o este tipo de eventos aleatorios y poderlos, de alguna manera, si no, discriminarlos, son los espectros de frecuencia. El espectro de frecuencia es una representación de sus características a medida de en referencia a sus variaciones, ¿no? Y si notamos, aquí tenemos una señal en la primera gráfica en color azul, una gráfica de una señal cualquiera, ¿no? Y en el lado derecho tenemos su espectro de frecuencias. Vemos que el espectro de frecuencias es más denso, o de hecho tiene mayor cantidad de armónicos de mayor magnitud en bajas frecuencias, en el rango de los 500 a 2000, y de ahí va decayendo, ¿no? Y esas pueden ser las señales de ruido. Ya que toda señal, como vemos en la segunda gráfica, ¿no?, que está abajo, toda señal puede ser, idealmente, ojo, ese es un concepto que hay que tener en cuenta. Idealmente puede ser conceptualizado como la combinación de diferentes frecuencias y cada una de esas frecuencias puede estar representada mediante una magnitud, ¿no? Una sub 0, a sub 2 y así, ¿no? Hasta a sub n.
Pero ojo, hay que ser realistas. No es que las señales están organizadas ah, por armónicos, no, sino se los puede descomponer. ¿Por qué? ¿Cuál es? Imagínense que yo tengo una señal tipo pulso cuadrado. Desde un principio, una señal pulso cuadrado no es una señal continua, es una señal discreta. Bueno, una señal discontinua, disculpe. Como es una señal discontinua, debería ser representada mediante elementos o subfunciones, puede ser representada mediante subfunciones que también tienen que tener la misma naturaleza. Pero en el análisis que nosotros hacemos regularmente, las tratamos de representar mediante funciones continuas y suaves, además de eso, ¿no? Las funciones continuas como la función de seno, ¿no? De seno y coseno, que al final de cuentas son señales suaves y cuando nosotros las tratamos de reconstruir, sumando todos los armónicos, como se ve en la segunda figura, o decir, la figura de abajo, aparecen sobre picos pequeños, ¿no? Poco a poco, si vamos incrementando el número de armónicos, estos picos se van incrementando también, eh, generándose el fenómeno denominado fenómeno de Gibbs. Pero eso no debería suceder, porque no se está creando otro, sino es problema de la aproximación que se está haciendo del análisis de esa señal. O sea, estoy tratando de estudiar una señal de cierta naturaleza comparándola con otra señal o otras señales de otra naturaleza. O sea, una señal de pulso cuadrado es una señal discontinua, pero no es equivalente y no es de la misma naturaleza que una señal senoidal o cosenoidal, que no es discontinua, sino es continua, además de periódica, ¿no? Y suave. Suave nos referimos que su derivada no tiene cambios súbitos en cada instante. Entonces, desde cierto punto de vista, o sea, nuestro análisis no es real, pero sí nos podemos aproximar a tener un análisis un poco mejor, o tal vez suficiente para poder discriminar ciertas características o especificar tal vez hasta ciertas limitantes que tiene la señal. Bueno, al final de cuentas, lo más importante es que la representación en el espectro de frecuencias me puede definir qué señales le pertenecen a la señal original y cuáles no. Como vemos aquí en esta gráfica, tenemos una señal de ruido y la señal de ruido, si nosotros la podemos representar en su espectro de frecuencias, en la gráfica que está con línea roja, tiene un espectro de frecuencias uniforme, o sea, se mantiene constante. ¿Esto qué quiere decir? Que las frecuencias que acompañan o las frecuencias que construyen una señal aleatoria, una señal de ruido, son todas el rango de frecuencias. Y se mantiene constante en todo el rango, ¿no? Y así, por ejemplo, en las dos gráficas abajo, lo que estamos viendo es una señal de ruido y su espectro de frecuencias en una escala natural y la otra es la escala logarítmica. La escala logarítmica lo único que hace es comprimir el dominio de tal manera que esto no me permita calcular o evaluar en una escala natural que sucede, ¿no? Entonces, vean, en la primera línea, las dos gráficas de arriba, la primera es una señal de ruido y la otra es su espectro de frecuencias. Vean que el rango, la amplitud se mantiene en el mismo nivel. Eso significa que esta señal tiene un espectro de frecuencias constante, o sea que tiene todo el rango de frecuencias también. Aquí estamos viendo lo mismo, su espectro de frecuencias como ruido, ¿no? En una escala natural y en una escala, y lo que está por abajo es una escala logarítmica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesaría aquí? Es tratar de eliminar ese ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Nosotros podemos tener en esta primera gráfica, la primera que se nota, una señal, la captura de una señal, ¿de acuerdo? Una señal cualesquiera. Y esta señal en el dominio de frecuencias, si estamos viendo ahí,
tiene tres que aportan con mayor magnitud, F1, F2 y F3, si se ve en la gráfica. Pero hay otras más de menor magnitud, pero siguen existiendo. Nosotros podemos definir un ancho de banda, el cual, así como una ventana, por la cual solamente deberían pasar estas únicas frecuencias o discriminar las demás frecuencias. Esto se define un filtro pasabanda. Existen filtros pasabajos, pasaltos y en este caso pasabanda y en otros casos rechazabanda, ¿no? Se les conoce así también. Eh, Se acomoda este ancho de banda justamente en el rango que nosotros quisiéramos definir, ¿no? De tal manera que hay una magnitud por debajo del máximo que se define como menos 3 decibeles. Este valor de menos 3 decibeles es un valor calculado, por si acaso, es un valor calculado, el cual puede definir que si una señal se encuentra por debajo de esa magnitud, por debajo, menos 4, menos 5, menos 10, menos 20 y así, la amplitud en potencia o la amplitud decae a la mitad, ¿no? Nos referimos a que sin una señal, imagínense que una señal de cierta frecuencia de 100 Hz, si digamos 100 Hz de frecuencia, y de una potencia de 1 watt, si esa frecuencia de 100 Hz se encuentra en el ancho de banda, en este rango desde F1 a F2, imagínense que se encuentra por aquí, en medio de FC, frecuencia central, y F2, la frecuencia máxima, se encuentra entre los dos, se va a encontrar con una magnitud por encima de los menos 3 decibeles, hasta 0 decibeles, si desean, ¿no? 0 decibeles, 3 decibeles. ¿Qué es lo que sucede? Lo que en realidad dice, o lo que en realidad hace este filtro es atenúa esa señal casi en nada, realmente, ¿no? Y su potencia va a salir similarmente a la que ha entrado. O sea, si ha llegado con 1 watt, la salida va a ser aproximadamente igual con 1 watt. Si se va acercando a F2, se va acercando a una frecuencia mayor, 110, 130 Hz, y empieza a moverse la frecuencia F2 hasta llegar a F2, justamente cuando llega a F2, ahí, si la potencia era de 1 watt, saliendo del filtro, saliendo del circuito, lo que va a hacer es que su potencia va a decaer a medio watt, pero todavía es detectable. Si por encima sigue aumentando la frecuencia de esa señal, ya llega a los 200 Hz, imagínense que ya se encuentra por afuera del ancho de banda, entonces esa señal que está ingresando con 1 watt puede llegar a decaer hasta 0 watts, ¿no? O sea, puede realmente anularse. Entonces, así funciona un filtro. Define el rango de frecuencias, el ancho de frecuencias que van a poder dejar pasar de potencia y poco a poco va decayendo. Si es que llega a menos 3 decibeles, cae a la mitad su potencia. Y si más allá de 3, realmente baja más, ¿no? Eso significa que estoy tratando de atenuar, reducir o eliminar esas frecuencias. Entonces, así se coloca y se hace el diseño de ancho de banda. Por lo menos una idea de cómo funciona un filtro. Ahora bien, este es un filtro no lógico. En los filtros digitales funciona de la misma manera, solamente que este espectro de frecuencias, esta curva, puede ser representada mediante dos tipos de filtros. Los filtros FIR, filtros IR, ¿no? Son, así como los modelos matemáticos tienen ecuaciones diferenciales, estas están definidas mediante ecuaciones en diferencias, como vemos aquí. La primera, el filtro FIR, que dice que la señal de salida de ese sistema, que va a ser nuestro filtro, es A, una respuesta H, que va a ser calculada por la señal de entrada desplazada. Es el producto convolución, si se dan cuenta, ¿no? Producto convolución. Y esta función de transferencia H, que va a ser la función de transferencia del circuito, está definida como esta función de transferencia en Z. ¿De
acuerdo? Los filtros IR, ¿no? IR, son de este otro tipo, ¿no? Que es similares al anterior, pero están cumplidos con otros elementos sumadores igual. Pero lo estamos mencionando no tanto para el análisis, porque en realidad esto ya es un análisis de procesamiento digital de señales. Es un poco más profundo que otras cosas, ¿no? La forma de cómo expresar un filtro FIR, como en este caso, eh, es de esta, ¿no? De esta, en diagramas de bloques funcionales, es de esta manera. Si yo quisiera calcular la salida Y de N en función de H de K y X de K, entonces este esquemita podríamos utilizar, ¿no? Que lo que hace es representar un retraso entre uno y otro igual, ¿no? Y tomando en cuenta los valores 1. Este número de H0 hasta H4 me define el orden, así como aquí en Z, el orden de mi filtro. Normalmente un filtro de tercer orden es más que suficiente para poder representar, pero como es un sistema digital, podríamos extender mucho más. Pero esto va a depender mucho del procesador, ¿no? Del equipo computador. A partir de este filtro FIR, se puede construir otros tipos de filtro, como el filtro IR, ¿no? Pero no es nuestra tarea, simplemente les digo, tratar de desarrollar ello, pero es importante que lo conozcan. Entonces, para determinar estos coeficientes H sub K, que se puede hacer a partir de las condiciones iniciales de la transferencia y los requerimientos del sistema, podemos utilizar herramientas como es el MATLAB, ¿no? Y de este tipo de filtros que tenemos, existen otros como ellos, el filtro Butterworth, Chebyshev, inverso Chebyshev, también están definidos por el orden y la frecuencia de corte, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando cómo se puede generar un filtro del tipo Chebyshev de primer orden, donde tenemos las frecuencias B, frecuencias de ancha banda, LP y RS, y tenemos el numerador y las frecuencias de corte. A partir de estos valores del orden y las frecuencias, ¿sí? Vamos a poder obtener los coeficientes de nuestra función de transferencia, ¿no? Y de la misma manera, utilizando otras, como le diría, otra configuración. Si tenemos ancho de banda aquí, ¿no? Tenemos un ancho de banda, orden y otro argumento. Bien. Aquí mencionamos algunas funciones ya implementadas en MATLAB que nos van a servir, ¿no? La forma de cómo introducir los argumentos. Tenemos un filtro FIR de primer orden, FIR de segundo orden, hemos definido la ventana. S es otra función implementada igual. Pueden buscar información de estas funciones para la construcción de los filtros. Y si no, este otro, ¿no? Que devuelve un número de complejos, que estamos hablando de esta función H, ¿no? Esta función H, que es la respuesta a la frecuencia de un filtro, ¿no? La respuesta impulsional que decíamos en el dominio continuo, ahora no, ahora es esta. Y, y la función de lo que no obtenemos es como la función de transferencia y la frecuencia de muestreo, ¿no? Aquí estamos mostrando eso. Una vez obtenida la función H, ¿no? Se pueden aplicar también el filtro finalmente. Aquí tenemos un pequeño ejemplito que nos va a ayudar a entender qué es lo que está haciendo. Se va a pretender diseñar un filtro paso abajo,
¿no? Suponemos que este va a ser nuestra ventana. Aquí tenemos una banda de paso, ¿no? Para extraer un filtro pasabajos para extraer una señal de 1000 Hz que se ha contaminado con una señal pico de 2000 Hz, ¿no? Una señal de ruido, 2000 Hz. Las señales fueron muestradas a una frecuencia demostrada de 2 kHz, la frecuencia de muestra. Entonces, aquí tenemos un ejemplito. Si ustedes pueden ver, estoy utilizando la función Butterworth, ¿no? Y tenemos las dos frecuencias. La frecuencia de 1500 y 800, que es la frecuencia de muestreo, pero la mitad. Y 1700, que va a ser la otra frecuencia, pues el ancho nomás estamos poniendo. Y nos da el orden del filtro y la frecuencia, ¿no? También se puede calcular de otra manera, ¿no? Pero este es uno de los momentos. Luego tenemos, a partir de este orden y la frecuencia natural del filtro, entonces podemos obtener el coeficiente del numerador y denominador de nuestro filtro. Entonces ya tenemos numerador y denominador. Nos generamos un rango de frecuencias, ¿de acuerdo? Y esto simplemente para tener omega en diferentes frecuencias. Esto es para dibujar la primera, ¿sí? Y tenemos pues la respuesta en frecuencia del sistema, la función. Utilizamos una escala semilogarítmica solamente para dibujar esta última parte. Y sacamos un escalado, esto simplemente es el escalar. Aquí ya sacamos la función de referencia del diagrama de amplitud en escalas de decibeles. ¿De acuerdo? En decibeles. Y eso está en la segunda figura. Ahora, estas son las dos, son respuestas del sistema. Los vamos a ver en la siguiente hojita. ¿Listo? Veamos, esto está aquí. Aquí les he mandado este ejemplito con que estamos hablando. Frecuencia de la señal va a ser un ejemplo, una frecuencia de 20 Hz, una frecuencia de muestreo de 1 kHz. El periodo de muestreo va a ser 1 sobre la frecuencia, el tiempo de inicio y el tiempo final es de 1.25 segundos. Entonces ya tenemos el rango del T. Nos generamos la señal, que supuestamente la vamos a tener como información. Esto simplemente nos dibuja esta señal inicialmente. Luego nos está dando el nombre. Al final le introducimos una señal de ruido, ¿no? Con una función randómica rand. Nos generamos la señal de ruido, dibujamos la señal de ruido y sumamos. Suponemos que la señal original y la señal de ruido se van a acoplar, entonces se van a sumar. Estas dos señales se van a almacenar en una señal Y con ruido, y su R. Se dibuja esto, ¿no? Y finalmente, ahora sí, a partir de aquí, ¿no? Se define el número de muestras, se obtiene, por ejemplo, para representar el diagrama de magnitud, la transformada rápida de Fourier, ¿no? Se hacen las gráficas, pero en esta última parte ya con los datos que tenemos, recuerden los decibeles, la frecuencia central, se pueden calcular con la función Butterworth el orden y la frecuencia natural del filtro. Y con esto, utilizando este filtro, vamos a obtener los coeficientes del numerador y denominador de nuestra función de filtro. Entonces, teniendo esto, ¿no? Y el rango de frecuencias omega que antes se ha definido, se puede obtener el espectro de frecuencias. ¿Listo? El espectro de frecuencias. Ingeniero, Eso buenas está. tardes. Perdón, ¿me escucha?
Aló, aló. Con buenas tardes, ingeniero. Disculpe que lo interrumpa. Tengo entendido, ingeniero, que esta sesión corresponde a los estudiantes de mecánica y electromecánica. Y estoy haciendo seguimiento de mi Classroom y no tengo acceso a este documento que nos No, dice. no he publicado. Ah, perdón, un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Todavía no se ha publicado. Ah, perdón. Bueno, pensé que ya lo había publicado de alguna manera. Bueno, gracias. Perdón, disculpen. Con ustedes no hicimos esto, jóvenes, porque he visto. Yo creo Creo que que no, ingeniero. Creo que tal vez se ha equivocado de grupo de Classroom porque nosotros somos los de mecánica. no, estoy viendo aquí alumnos de eléctrica. O tal vez yo me habré equivocado, no sé, tal vez mis compañeros A ver, entonces me un podrán. momentito, porque he empezado a ver todos los no alumnos de eléctrica, por eso estoy, y esa era la materia. A ver, permítanme, discúlpenme, jóvenes, eh, se me ha ido. A ver, permitir quién es este señor. José Luis, Wilder Davis, Demetrio. Aquí está, pues. Antes voy a volver a esto si es que no. Wilber Davis, debe estar Demetrio aquí. Se sobra ya. Ah, no, no está Diego. O se han mezclado jóvenes ustedes porque he estado viendo las listas. Por eso, Ángel Modesto, Mauricio Douglas. Ingeniero, creo que la Alex. anterior semana han Ángel pasado los de Modesto, ¿está? eléctrica. Ah, y esta es eléctrica, mecatrónica también. Sí, creo que deberíamos pasar en su Classroom de mecánica. Mm, a ver, dígame si está. A ver, aquí está. Esta es mi lista. Abel, ¿se encuentra? Adrián. Presente, ingeniero. Adrián Andro, ¿verdad? Sí. Alan Maximiliano. Albert Aiton. Alex Fernando. Ángel Modesto. Brian Víctor. Celso Edwin. Bueno, ya me está preocupando. Coyo Flores. Inge, ¿cómo está? Quedamos que este martes, o sea, perdón, este lunes sea de electromecánica y mecánica. Y el próximo lunes sea eléctrica y mecatrónica. Con, Disculpen. con ese orden. Entonces, pero están los alumnos de aquí, artista de eléctrica, los que tengo en la lista, por eso es que estoy pasando. Si no, a ver, veamos en esto. ¿Quiénes están? Pero son los mismos nombres. A ver, vamos a ver. Andy Luis Gutiérrez y Ángel Modesto. Personas. Luis Gutiérrez. Corona, a ver, vamos a ver. Cristian Capcha, Cristian Gerardo, Cristian Capcha. Sí, están aquí. Ya. Entonces, con ustedes no hemos avanzado todavía lo anterior, ¿no? Sería adquisición de datos, no hicimos. Sí, ingeniero, porque esta sería como tal nuestra primera sesión después de la introducción que Ya, nos dio. les voy a pasar. Sí, no, estamos, discúlpenme, adelantado con una más. Entonces, ya hicimos con otro grupo. Bueno, disculpen ustedes realmente, esto se me ha pasado. Haremos rapidito, esto no va a ser tampoco muy extenso. Otro caso es algo así. Es el tema de muestreo y señales analógicas. ¿Listo? Aunque ya lo hemos visto más antes. Ustedes deben tenerlo también. Aquí está.
Una representación de cómo se puede, o cómo se hace el muestreo de una señal por medio de un convertidor análogo digital, ¿no? Un ADC, así se le conoce, convertidor análogo digital, es un dispositivo, por lo general, y siempre ya es así, es electrónico, que puede representar o puede convertir una señal continua en secuencia de datos, ¿no? Su representación matemática es la que se tiene aquí. Es una secuencia de datos donde la señal lógica es evaluada en un valor donde K representa un valor natural entre 0 e infinito, toman todos los números naturales adicionando así el 0 más, ¿no? Pero, y multiplicado por un valor T mayúscula que se representa como el periodo de muestreo. La obtención de una señal discreta, como dice en el texto, o una secuencia es por medio de un muestreo de una señal como muestra esta gráfica, ¿no? Este dispositivo ADC lo que hace es convertir de un mundo analógico a un mundo digital, codificando esa señal, presentándonos como un código. ¿Listo? Generalmente un código binario. Abstrayéndolo un poco más, lo vamos a tener en un código hexadecimal, pero es un valor que puede ser procesado y evaluado por un computador. Es nuestro interés en este momento, ¿no? De cómo viene este convertidor y cuál es su característica. Podemos ver esto en un instrumento de medición, en la estructura, la característica de ese procesamiento, ¿no? En la nube, supónganse, tenemos un proceso cualquiera, un sistema mecánico, un sistema térmico, un sistema eléctrico, cualquier tipo de proceso. Siempre se va a introducir un elemento denominado elemento sensor. Este, por lo regular, es un elemento de baja potencia, nulo, que adquiere información y rara vez son dispositivos que pueden inyectar energía dentro del proceso, ¿no? Y si lo hacen, va a ser en valores muy mínimos, ¿no? Muy mínimos, ni siquiera que van a alterar el mismo proceso. Pero así como son elementos de baja potencia, ¿no?, por así decirlo, también su respuesta es muy reducida. O sea, la magnitud que manejan es bien reducida en escala. Entonces, deben pasar por un proceso denominado de acondicionamiento. Ahí tenemos el acondicionador de la señal, ¿no? Está con un simbolito de un triángulo que representa un amplificador, ¿no?, que va a elevar, tratando de reducir problemas de interferencias y demás, pero eso un poquito más adelante veremos, pero va a tratar de aumentar de tal manera que pueda ser procesada, pueda ser administrada de alguna manera, ¿no? Esto pasa por un elemento, ahora sí, muestreador, el que toma las muestras cada cierto instante de tiempo, ¿no? Por lo regular, periódicas. Ese intervalo de tiempo es constante. Se almacena esto en un instante de tiempo también suficiente para poder ser cuantificado, ¿no? Entonces tenemos un retenedor que permite que pueda ser cuantificado, o sea, de tal manera que sea comparado y al final de cuentas codificado, ¿no? El cuantificador trabaja con el comparador para luego presentarnos en un código. El código, por lo general, como les digo, va a ser un código binario o un código hexadecimal que podamos tal vez nosotros hasta entender. Y finalmente, en este instrumento de medición, lo que hace es presentarlo en una pantalla, ¿no? Un valor con unos caracteres que nosotros podemos interpretar. Desde el muestrador, retenedor, cuantificador, comparador y codificador se puede interpretar como un convertidor análogo digital. Esto ya está por lo regular encapsulado en un dispositivo, también así denominado un ADC, ¿no? Un chip, un circuito integrado que puede hacer esto. En este caso, ojo, lo más importante aquí es que siempre va a haber un muestreador que almacena la información, ¿no?, y se va a cuantificar, comparar y codificar, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a tener para procesar, ¿no?
Herramientas que hemos de utilizar para nosotros. Esto es una sugerencia para más facilidad de ustedes, cada uno, ¿no? Utilizar herramientas de software y hardware accesibles ahora. Hoy en día, ya hace unos 10 años ya creo, se han ido promocionando estas tarjetas denominadas Arduino, que nos permiten, que son plataformas para armar prototipos de bajo costo, ya preconfiguradas, con aplicaciones también ya aplicadas también con el MATLAB. Pueden acceder a ellas para hacer comunicación y contacto, ¿no? O si no, otras herramientas más. Entre ellas también tenemos el LabVIEW, ¿no? Entonces, los otros que vamos a utilizar va a ser el MATLAB y el software de Arduino para comunicarnos y poder adquirir datos. ¿Listo? Una manera de hacer esto es por medio de una conexión entre uno de los puertos. Vamos a utilizar el puerto serial para ello, un emulador del puerto serial. Entonces, así estoy presentándoles aquí una pequeña guía para el trabajo de hoy. Aquí hablamos del convertidor análogo digital. Vamos a hablar de su teoría básica rápidamente. Nosotros tenemos para el convertidor análogo digital una entrada analógica, la cual pasa por un circuito operacional en su fase de comparador, ¿de acuerdo? Y aquí en esta señal comparador sale una señal de respuesta que define si esta señal analógica es igual o mayor que o menor que la otra señal. Entonces nos va a dar un estado o 0 o 1. Si es todavía menor, vamos a suponer si es menor, si la entrada negativa es mayor, entonces el valor de aquí es un 0 o un negativo. Vamos a suponer que es, ¿no? Va a dejar que este dispositivo siga cargando, ¿no? Que siga contando. ¿Qué es este? Es un registro de sumas sucesivas, ¿no? Es un dispositivo contador, puro contador, un simple contador. ¿Qué es lo que hace? A partir de una señal de clock empieza a contar, ¿no? Y empieza a contar, saca los datos por este bus. Aquí, por ejemplo, en este caso tiene apenas 4 bits que empiezan a variar, que es la señal digital, y pasan a otro dispositivo que es el convertidor digital analógico, que a partir de una señal digital la convierte en una señal analógica. Uno de los dispositivos o circuitos que permite hacer esto, el más sencillito es el R2R, ¿no? Un circuito de resistencia resistivo y con un amplificador que saca una señal analógica. Asumiendo que este ya tiene su función, para un valor digital obtenemos una señal analógica. Si todavía este valor es menor, sigue contando, entonces este voltaje sigue creciendo, hasta que un momento este supera este otro y esta señal de control cambia de estado. Como cambia de estado, deja de contar. Al dejar de contar, este resultado ya ha terminado y se obtiene la señal de salida. Ahora bien, también puede haber una señal serial o una señal de habilitación que nos diga que ya se ha terminado el conteo. Al final de cuentas, todo este bloque lo que hace es convertir de una señal analógica a una señal digital. Y así funciona, ¿no? No es la única forma una única forma de configuraciones de un convertidor análogo digital. Existen otras más sofisticadas u otras más de mayor o mejor respuesta en velocidad. Aquí tenemos una configuración de un convertidor analógico digital determinado tipo flash. ¿Cómo funciona? Igual tenemos una señal de entrada analógica, pero tenemos una señal de referencia, que es una división de resistencias. Solo como ejemplo aquí tenemos 5 resistencias, pero pueden haber más. De estas 5 resistencias, yo tengo 4 comparadores conectados con ese divisor de tensión entre las resistencias. Y la entrada analógica. Dependiendo del valor en el cual se encuentre la entrada, voltaje de entrada, ¿sí? Estos van a cambiar de estado entre 0 y 1. Y toda esta fase
es un codificador, ¿no? Es un codificador que le proporciona el código a los estados que se han obtenido en estas salidas. Y obtenemos en estas dos salidas el código equivalente a la entrada analógica. Si la entrada analógica cambia, inmediatamente estos van a cambiar de estados e inmediatamente te va a presentar otro código también. Entonces, a diferencia que en el anterior, ¿no? A diferencia de este otro, necesita contar hasta alcanzar el voltaje igual a la entrada analógica y termina así la conversión. Mientras este otro es instantáneo. Tan pronto hay un nuevo cambio de voltaje de entrada, entonces el voltaje de salida ya está codificado, porque es rápido, por eso lo conoce como tipo flash. Lamentablemente, debido a la complejidad de tener más elementos resistivos, otros elementos de comparación como OOS y la complejidad del codificador que puede extenderse mucho más, entonces este circuito integrado, así como una estructura, tiene un costo mucho mayor, ¿no? Tanto en la construcción como en el mismo suministro del dispositivo. Entonces, solo se utiliza para instrumentación cuando se necesita alta velocidad en la conversión, ¿no? El costo es realmente elevado. Entonces, nosotros vamos a optar por porque este tipo de convertidores es el implementado en esta tarjeta Arduino, específicamente en su chip, este circuito integrado que es el ATmega 328P, si no estoy, ¿no? En realidad, esta tarjeta Arduino en esta configuración, el Arduino 1, si ven un chip aquí, este es un microcontrolador como este otro, ¿no? Pero este solo sirve para la conversión del puerto USB al puerto serial, mientras este tiene, en principio, otras cualidades como modulador por ancho de pulso, entradas analógicas, entradas digitales, transmisores y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros o qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Van a utilizar la programación, los sketch del Arduino para poder manejar la entrada analógica y conectarla hacia MATLAB y así capturar datos. Para este ejemplito, ¿listo? Está este video. Lo van a descargar, o lo pueden ver. Vamos a revisar aquí conmigo. Esperemos que se escuche bien. No sé si se escucha, espero que sí. Pero de todas formas voy a hacer correr una vez. Y la mejor calidad posible. Grabar este esquema en el Arduino. El puerto COM7, en su defecto, el puerto que reconozca su PC. Ha llegado a su fase. El código en MATLAB es muy sencillo. Se crea un objeto tipo serie y se abre el puerto. Se van a hacer un bucle de lectura del puerto serie 2000 veces. Entonces, se hace una inspección de esos 2000 muestras. Una vez que termine, a los 2000 muestras se cierra el objeto serie y se borra el mismo para no dejar basura. Hacemos correr. Inicialmente veremos en el Arduino que está funcionando. Entonces, como está corriendo ya, podemos ver que está generándose. Vamos a notar, por ejemplo, que si nosotros vemos desde el segundo 43 y contabilizamos cuántas muestras realizadas hasta el segundo 44, aproximadamente son 200 muestras. Nos remontamos, pegar esta muestra, vemos 193, casi 200 muestras.
En ese sentido, podríamos aplicar nuestra tarjeta de adquisición de datos, más o menos 1 dividido entre 193 muestras, tiene una frecuencia de muestreo de 5.8, perdón, una frecuencia de 123 muestras por segundo, y eso es un periodo de 0,5.2 milisegundos, tiempo de muestreo. Si es así, y aplicando el teorema de muestreo, tendríamos 50 milisegundos, la frecuencia máxima, mínima, o el periodo mínimo que tendría que tener, o máximo que tendría que tener la señal a muestrear. Sería unas 10 veces, recuerden, ¿no? Entonces, unas 623, 19 Hz. 19 Hz. Algo así. Entonces, para no tener problemas, si nosotros vamos a cerrar la interfaz de Arduino para evitarnos el movimiento de puertos entre software. Vamos recién cerrando, generamos. Se está conectando. Ahora mismo se está. En MATLAB ya estoy recibiendo los datos. Estoy variando mediante un potenciómetro. Listo. Llegaron los 2000 datos. Gracias. Ya, voy a volver a retomar el ejemplo. Lo que les estoy mostrando ahora es un pequeño sketch escrito para el Arduino. Es un ejemplo sencillito. Se genera una variable, como dice en el ejemplo, una variable denominada sensor, inicializada en 0. Se configura la velocidad a 9600 baudios. Esto puede modificar, pero también tienen que modificar en el código del MATLAB. ¿Listo? Por ahora vamos a mantener esta velocidad de comunicación de 9600 baudios. Y luego pasamos a la función bucle, que va a repetirse constantemente. Lo que hace es una lectura de la entrada analógica A0 de la tarjeta Arduino, y una vez leído, se envía ese dato al puerto serie, ¿no? Imprimiéndolo en el puerto serie. Vamos a utilizar para ello este iconito de la lupa para que podamos ver lo que está llegando o no del puerto serie. Se da una espera para que se vuelva a hacer la próxima lectura de 2 milisegundos, y así, ¿no? Una y otra vez. Se puede jugar tal vez hasta con esto. Entonces, lo único que hace es, para este caso, es leer la entrada lógica, enviarla por el puerto serie, esperar, y nuevamente leer la entrada lógica, enviarla y esperar, así. Esto es lo único que está haciendo el Arduino. Luego, se manda a compilar y se transmite. Luego vamos a ver lo del MATLAB. Se transmite y se hace correr el programa. Entonces, utilizando esa lupita nos va a aparecer esta pantalla. Hay que verificar que estamos utilizando la misma velocidad. Pueden no tener la misma velocidad. Vamos a verificar, en este caso, estoy contando el número de muestras que has recibido por el puerto serie de la PC, y por un cambio de 1 segundo, ¿no? Entonces, estoy buscando dónde cambia del segundo 42 al segundo 43. Aquí vamos a ver. Segundo 44. Ahí sí ven. Desde el segundo 40. Este es el segundo 42 con 99.3 décimas de segundo.
y empieza el segundo 43. Desde este número, o desde esta lectura, voy leyendo, voy copiando. 43. Contabilizamos cuántas muestras has realizado hasta el segundo 44. Justamente ahí ya es el segundo 44. Aproximadamente. Listo, ya tenemos el segundo 44. Y para facilitar el conteo, lo único que he hecho es copiar este texto y pegarlo en un bloque de notas. Son 200 muestras. El bloque de notas lo que utiliza es el contador de líneas. Dice, es línea número 193, casi son 200 muestras, 200 lecturas que se han hecho, 193 lecturas en realidad. Y con esto puedo analizar, primero, ¿cuál es la frecuencia de muestreo real, ¿no?, de mi tarjeta RIP utilizando la calculadora? 193, casi 200 muestras. Y también el periodo de muestreo, ¿no? Entonces, utilizando la calculadora, decimos, se han hecho 193 muestras por segundo. Entonces, esa sería mi frecuencia de muestreo, 193. Y si dividimos 1 entre 193, lo que nos ha dado como resultado, pero este valor, ¿no?, que sería 5.18 o 5.2 milisegundos en periodo de muestreo. Entonces, ahí estamos viendo frecuencia de muestreo 193, periodo de muestreo 5.2 segundos, milisegundos, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos entonces hacer con esto? Nos daría la limitante, es decir, ¿qué frecuencias podemos muestrear con esta tarjeta Arduino bajo este procedimiento? En realidad podríamos muestrear, si vamos por el criterio de 1 a 10, una frecuencia de 19 o 20 Hz. Si tuviera una señal de 20 Hz, podría muestrear con mi tarjeta Arduino esa señal y podría reconstruirla muy bien, como dice el teorema de muestreo, ¿no? Ahora, de 1 a 10 puedo un poco extender, un poco más o un poco menos, pero no mucho, ¿no? Hasta 8 veces, de 8 a 12 veces es lo que se admite. Y en tiempo de muestreo tendría que ser 51 milisegundos, ¿no? 0.5 milisegundos. Ese sería nuestro. Muestreo de 5.8, frecuencia máxima. Y ahora, aquí, en forma práctica, lo que va a suceder es, nosotros cuando queremos programar y conectar el mismo puerto al MATLAB, pues no vamos a desconectar el USB, lo vamos a mantener ahí. Deben entender que cada programa, tan pronto maneja un hardware, el sistema operativo le cede licencias o permisos de manejo prioritario a ese software, ¿de acuerdo? De todas maneras, en principio, el Arduino, su software, estaba gobernando ese puerto USB, ese terminal de puerto USB. Si quisiéramos leer con el MATLAB, nos puede llegar a dar un error o nunca llegar a leer, ¿no? Y eso provocaría errores, pareciera. Lo que tienen que hacer es cerrar, como indico en el video, cerrar primeramente el Arduino, cerrarlo, para luego recién utilizar el MATLAB, ¿no? Y con el MATLAB recién hacer la conexión. Entonces, ¿cómo se hace la conexión? Este pequeño programita lo que hace es crear, como dice el mismo, un objeto del tipo serie, con la función serie, donde le introduzco como argumento el puerto de comunicaciones COM, dependiendo con el que hayas reconocido el sistema operativo, ¿no? En este caso era el COM7, entonces utilizo el COM7. Y ese va a almacenar el puerto COM7.
Luego, abro el puerto con la función fopen. Ese puerto, ese objeto, se va a abrir. Ya lo tengo abierto. Siempre deben abrir y luego cerrar también, como está aquí, fclose, al finalizar de las lecturas. Aquí estoy haciendo un pequeño bucle con la función for, desde N0 hasta 2000. Entonces vamos a tomar 2000 muestras, ¿no? Y lo que está haciendo con la función fscan, escaneando el puerto, y una vez que tiene ese valor, lo guarda en la variable ano. No le estoy colocando un punto y coma solamente para que se imprima en pantalla. ¿Listo? Entonces ya tengo el valor ano, y finaliza el for. Una vez que ha terminado de hacer las 2000 muestras, se cierra el puerto y para evitarse tener basura almacenada, se elimina con delete ese objeto creado anteriormente. Entonces, es lo que tiene que ser. Algo importante, suele suceder que por errores de typeo también pueden que se cuelgue o porque recuerdan, les decía, estaba abierto el Arduino, es que el programa de software del Arduino, y han querido hacer correr en ese momento también la adquisición de datos. Se ha ejecutado como MATLAB, es un lenguaje de programación interpretado, se ejecuta la primera, seguro que sí, se ejecuta la segunda, se abre, pero no se lee, entonces nunca se habría abierto, pero no se ha podido abrir porque el otro estaba trabajando en él, el otro software, y se detiene, pareciera que nunca se ejecuta. Y vuelven a abrir, tratan de abrir, pero ya estaba abierto con otro objeto. Y cierran la ventana del Arduino y vuelven a introducir. No se puede, porque no se ha llegado a cerrar. Entonces puede pasarles esto, que por errores dejen abierto el puerto y no lo puedan volver a ejecutar. Soluciones que se pueden realizar. Typear manualmente esta instrucción, fclose, entre paréntesis S, y tantas veces como se haya abierto. Pero si no obtienes resultado, desconecten el puerto y cierren el MATLAB y vuelvan a abrirlo. Así ya van a liberar todos los objetos que estaban cargados en memoria del MATLAB, los se van a liberar y nuevamente se van a abrir como si fueran nuevos. Entonces, soluciones duras, ¿no? Que van a tener que hacer si es que se equivocaran en esa fase. ¿Listo? Entonces, siempre cierren en principio, les digo. Una vez que ya han programado el Arduino, lo cierran y abren con el MATLAB. Con el MATLAB ya van a poder cargar todos estos archivos y guardarlos en una sola variable, si desean, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo. Ahora, menciona, si han visto, que el valor del sensor está cambiando de valor. Aquí, ya dice otro valor, 719, 790, 1000, algo así. Es porque he colocado una resistencia y un potenciómetro en sí en la entrada analógica para poder variar y así detectar o por lo menos mostrar que está variando. Es lo que se está mostrando aquí, ¿no? Se está conectando. Y está, el valor analógico es 360 y está variando el potenciómetro. Todavía estoy recibiendo los datos. Estoy variando mediante un potenciómetro. Fueron los 2000 datos. Y eso es lo que deberían hacer, ¿no? Este videito se lo descargan y pueden estar viéndolo para tener una idea de lo que deben o van a hacer, ¿no? Y eso está también aquí en la guía, como hemos visto, ¿no? Está el código de uno y del otro. Entonces, lo que deben hacer es probar ese programa de adquisición de datos en un vector, luego desplegarlos en una gráfica de muestras versus el tiempo, escalando en voltios versus el tiempo, ¿no? Entonces, esta señal está entre 0 y 1200, la señal que usted esté manejando es de 0 a 3 o de 0 a 5, deben escalar. Realizar una ampliación de adquisición de datos por medio de entonces entradas analógicas y verificar cuál es el tiempo de muestreo. ¿A qué nos referimos? Esta tarjeta Arduino
¿no? Tiene hasta 5 entradas analógicas, así como está, ¿no? Pero con 2 sería suficiente. Si ustedes si deberían extender el número de entradas, no solamente a 1, sino a 2 entradas analógicas, y con esto verificar cuál será su periodo de muestreo real ahora. Se están muestrando una, luego se muestra la otra, a 0, luego a 1, a 0, luego a 1, a 0 y a 1, y así, para verificar cuál es la frecuencia de muestreo. Ahora también es adquirir las muestras de un sistema de segundo orden. El sistemita de segundo orden lo tienen aquí como un ejemplito, lo pueden utilizar, u otro, un modelito se pueden hacer, tomando como ejemplo el circuito de la figura de simple entrada y simple salida, cuya entrada es una señal de pulsos cuadrados de frecuencia 10 Hz. Ya hemos explicado este código, y lo que van a hacer como investigación simplemente es verificar cuál es la conversión de las tarjetas Arduino 1, Mega y Due. Son versiones de las tarjetas Arduino. Esta es una tarjeta de un procesador tanto Mega de 8 bits, pero una frecuencia superior, si mal estoy, de 20 o 40 megas, y este ya es un procesador de 32 bits. Van a definir cuál es la resolución de un convertidor análogo digital de la tarjeta Arduino 1 y cuál su precisión. ¿Listo? Ahora, como les había mencionado, MATLAB y Arduino ya se han hecho aplicaciones para trabajar con los dos en forma directa, utilizando el Toolbox de Arduino y su instalación en MATLAB. Entonces, les quiero recordar, por si acaso, para poder instalar la tarjeta de adquisición Arduino, del Toolbox de Arduino en MATLAB, solamente acepta desde la versión 2012B. Con ciertas maneras se puede instalar con la 2011, pero en forma automática desde la 2012. Ahora bien, también suele haber problemas porque ya MATLAB no está dando soporte a procesadores de 32 bits. Estoy viendo en esta última gestión que no está proporcionando soporte a sus versiones de 32 bits. Entonces, a ver si instalan, no sé en qué versiones estarán ustedes. Deben tener una conexión a internet y descargarse su Toolbox, ¿no? Hagan un video de esa instalación y una prueba. Lo que deben hacer, ese videito lo van a cargar a sus repositorios de su Drive, y en la parte del informe comparten el enlace para que yo pueda acceder a ese video. No lo van a subir a la plataforma porque si lo suben van a llenar los demás y van a tener problemas. Mejor si lo guardan en su propio Drive y solamente pasan el enlace, ¿de acuerdo? Ahí tienen algunas páginas para poder acceder a la información. ¿Listo? Justamente esta última es para el manejo del puerto serie. Si hacen un clic, ahí les va a aparecer la ayuda. Búsquense. Aquí les dice cómo poder acceder. Ojo, pero estas están para la versión MATLAB 2021. Algunas de estas opciones de su ayuda directa en línea de MATLAB no son soportadas, entonces deben buscar para la versión 2000 o 2012, 2010, 2015 que ustedes tengan. Pueden tenerlo como referencia, puede o puede que no. ¿Listo? Tengan mucho cuidado en eso. Ahí tienen mucha información para. Entonces, aquí está el archivito. Lo pueden descargar o simplemente typearlo como está en el ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces nos conseguimos el Arduino y con eso nomás ya hacemos toda la práctica, ¿cierto? Sí, estoy preparando una tarjetita. Hay una tarjeta muy sencillita
para ver una planta de temperatura. Es utilizando un TIP31, un LM35, que son sensores de temperatura, y vamos a armarnos un sketch de Arduino. Les voy a pasar toda la información, estoy tratando de hacer la tarjetita y ojalá, si lo puedo mandar a realizar, les puedo proporcionar lo mismo, que se puedan armar ustedes. Pero esta semanita más, ojalá pueda hacerlo hacer. Entonces vamos a tener esa herramienta para poder hacer nuestra simulación de adquisición de datos. Ya no van a estar armando, sino simplemente se va a hacer nuestra tarjetita. ¿Listo? Pero el Arduino es una herramienta suficiente para poder experimentar. No es para nosotros. Ok, Inge, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si no hay, antes que nada, nuevamente disculpas, pues me ha confundido mucho. Cuando he visto la lista de quiénes estaban, eh, no he recordado que eran los de electromecánica, parecían los de eléctrica. Creo que algunos de eléctrica están aquí en esta sala, o se han cruzado, no han venido lo anterior. Entonces, de todas maneras, espero, lo vamos a volver a realizar, ¿no? La práctica en la siguiente, que está preprocesamiento de señales. Entonces, Inge, con nosotros de mecánica, digamos, sería, hoy estamos a 6, nuestra próxima sesión sería el 20 de septiembre, ¿cierto? Sí, está justamente así, 20. Ok, Inge, gracias. Listo. Bueno, pues nos vemos. Muy buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge.